Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una declaración inesperada sacude a la familia Torun. Recientemente, los medios del entretenimiento se vieron sorprendidos por una declaración contundente y cargada de emoción, la hermana del conocido actor Cenk Torun, en una conversación que rápidamente se hizo viral. Afirmó con voz firme y mirada decidida: "No me gusta Mahsine Maravet, no es adecuada para mi hermano". Estas palabras no solo desataron una tormenta mediática, sino que también generaron intensas reacciones entre los seguidores del actor, especialmente entre las mujeres de mediana edad que han seguido de cerca su carrera y su vida personal. La escena tuvo lugar en un encuentro familiar, según revelaron fuentes cercanas al entorno del actor. La hermana de Cenk, visiblemente molesta, no dudó en expresar su sentir: "No es por celos ni por capricho. Es que hay algo en ella que simplemente no encaja con la forma en que hemos crecido, con los valores que compartimos en nuestra familia". Su tono era claro, sin rodeos, y parecía hablar desde lo más profundo de su corazón. Por su parte, Cenk Torun, tratando de mantener la calma frente a la tensión, respondió con un tono conciliador pero firme: "Mi hermana tiene derecho a tener su opinión, pero mi relación con Mahsine es algo que yo valoro mucho. Ella me hace feliz y eso debería ser suficiente". Las palabras de Cenk no hicieron más que profundizar la división entre él y su hermana, quienes siempre habían mostrado una relación muy cercana en público. Mahsine Maravet, quien hasta ahora se había mantenido alejada del foco mediático, no tardó en responder a través de una breve entrevista. Con voz pausada y elegante, comentó: "No estoy aquí para crear divisiones. Amo a Cenk y respeto a su familia. Espero que con el tiempo podamos entendernos mejor". Su actitud serena contrastó con el drama familiar que se iba intensificando cada día más. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Muchas mujeres, especialmente en el grupo de edad de 40 a 65 años, comenzaron a compartir sus propias experiencias de conflictos familiares similares, generando una oleada de empatía tanto hacia la hermana de Cenk como hacia Mahsine. Comentarios como: "Yo también tuve que aceptar a la pareja de mi hijo aunque no me gustaba", o "A veces las madres y hermanas vemos cosas que los hombres no ven", llenaron las publicaciones relacionadas. En medio de esta situación, un nuevo giro se produjo cuando la madre de Cenk decidió intervenir. En un programa de televisión matutino, dijo con tono firme pero afectuoso: "Yo solo quiero la felicidad de mis hijos. Pero también deseo armonía en mi familia. Espero que esto se resuelva con amor y comprensión". Sus palabras fueron recibidas con aplausos por el público presente y compartidas miles de veces en redes. La tensión, sin embargo, no parecía disminuir. Durante una cena reciente, organizada para intentar calmar las aguas, testigos afirmaron que la atmósfera fue tensa. La hermana de Cenk apenas cruzó palabras con Mahsine. Uno de los asistentes relató: "Podías cortar la tensión con un cuchillo. Fue incómodo para todos". Este drama familiar ha tocado una fibra muy sensible entre las espectadoras de mediana edad. Muchas se sienten identificadas con los dilemas que presenta: la lealtad familiar versus la felicidad individual, el rol protector de una hermana, la dificultad de aceptar a alguien nuevo en el círculo íntimo, y el peso de los lazos de sangre frente al amor. La discusión que se suscitó a raíz de estas declaraciones ha dado lugar a debates más amplios sobre las dinámicas familiares en la sociedad actual. Es común que las personas, especialmente las mujeres, sientan que tienen una responsabilidad especial en proteger a sus hermanos y otros miembros de la familia, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Este sentimiento protector, aunque genuino, a veces puede llevar a malentendidos o conflictos cuando la otra parte, en este caso Cenk Torun, siente que su felicidad personal está siendo cuestionada. Sin embargo, es importante reflexionar sobre cómo las expectativas sociales juegan un papel crucial en estos conflictos. En muchas culturas, existe una tendencia a idealizar las relaciones familiares por encima de las relaciones personales. Es decir, se espera que el amor y el cuidado de la familia estén por encima de cualquier otra consideración, lo que puede generar tensiones cuando alguien decide tomar decisiones que no se alinean con las expectativas familiares. El contraste entre las generaciones es otro tema interesante en este caso. La hermana de Cenk, al igual que muchas mujeres de su generación, tiene una visión más tradicional de lo que debería ser una relación adecuada para su hermano. Sin embargo, Cenk representa una generación diferente, una en la que la independencia y la autodeterminación en las relaciones personales son valores fundamentales. Esta diferencia de perspectivas es común en muchas familias y puede ser difícil de superar cuando ambas partes no están dispuestas a ceder. A lo largo de las semanas, el tema se mantuvo en la boca de muchos.
Los medios de comunicación continuaron amplificando cada detalle, a veces exagerando los hechos y otras veces presentando versiones distorsionadas de los comentarios hechos por los involucrados. La figura pública de Cenk Torun y su relación con Mahsine Maravet se convirtieron en un tema de debate constante en las redes sociales, donde los seguidores, tanto a favor como en contra, expresaban sus opiniones con fervor. Algunos sostenían que la hermana tenía razón al querer proteger a su hermano, mientras que otros defendían la libertad de Cenk para tomar sus propias decisiones. Por otro lado, Mahsine continuaba demostrando una postura de calma, sin dejarse arrastrar por los comentarios negativos ni por las presiones externas. Su elegancia al manejar la situación fue destacada por muchos de los seguidores del actor, quienes comenzaron a ver en ella a una mujer madura y equilibrada, capaz de lidiar con la adversidad sin perder su compostura. Esta actitud no pasó desapercibida, y muchos comenzaron a preguntarse si, en última instancia, la paciencia y la humildad serían las claves para superar este conflicto. Al mismo tiempo, la figura de la madre de Cenk cobró aún más relevancia. Su intervención en los medios fue vista por muchos como un acto de sabiduría y de moderación, buscando un equilibrio entre el amor hacia sus hijos y la necesidad de mantener la unidad familiar. Sin embargo, algunos críticos señalaron que su posición también podía ser vista como una forma de presión sobre Cenk para que cediera ante las expectativas de su familia, lo que podría haber complicado aún más la resolución de la situación. El tiempo pasó, y aunque las tensiones parecían disminuir en ciertos momentos, la situación seguía siendo un tema de conversación recurrente entre los círculos más cercanos a la familia Torun. La relación entre Cenk y su hermana seguía siendo fría, aunque ambos intentaban mantener una apariencia de cordialidad ante los medios y el público. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacían seguía siendo la misma: ¿cómo se resolvería este conflicto familiar? ¿Sería posible encontrar una solución que satisficiera tanto a la hermana, a Cenk y a Mahsine, o esta historia terminaría con una separación irreversible entre ellos? Mientras tanto, Cenk Torun continuaba su carrera profesional, pero las constantes preguntas sobre su vida personal no cesaban. A menudo, durante entrevistas, se le pedía que comentara sobre el conflicto con su hermana y sobre su relación con Mahsine. Cenk respondía con diplomacia, dejando claro que sus decisiones personales eran privadas, pero sin negar la dificultad de la situación. A veces, la evasiva de sus respuestas dejaba una sensación de incomodidad en el aire, pero también era evidente que Cenk intentaba proteger tanto su vida privada como su relación con Mahsine. Este drama familiar ha tocado una fibra muy sensible entre las espectadoras de mediana edad. Muchas se sienten identificadas con los dilemas que presenta: la lealtad familiar versus la felicidad individual, el rol protector de una hermana, la dificultad de aceptar a alguien nuevo en el círculo íntimo, y el peso de los lazos de sangre frente al amor. Aunque la historia aún no tiene un desenlace claro, una cosa es segura: el corazón de la audiencia está dividido. ¿Debe Cenk seguir su corazón o escuchar las advertencias de su hermana? ¿Será Mahsine capaz de ganarse el respeto de la familia Torun? ¿Podrá esta situación resolverse sin que las heridas se profundicen más? Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan sobre esta historia? ¿Han vivido situaciones similares en sus propias familias? Déjenme saber en los comentarios, y si les gustó el video, no olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.